Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Aliadas, donde hacemos una acción de reconocimiento a las defensoras de derechos humanos, que son aliadas de todas las mujeres para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega, soy directora de CIMAC y también pues tengo el gusto de encabezar este programa en el que hoy tenemos una gran invitada que más que además de ser una gran defensora de derechos humanos, su trayectoria nos invita a pensar muchos temas, a pensar muchas condiciones que atraviesan a las mujeres y bueno, tendremos el gusto de conversar con ella. Ella es Metzeri Ixchel Ávila San Martín. Vamos a escuchar esta cápsula donde la presentamos y después hablaremos con ella, que ya está aquí en cabina con nosotras. En esta emisión de Aliadas nos acompaña Metzeri Ixchel Ávila San Martín, feminista, antirracista y defensora de derechos humanos que se reconoce como mujer afro. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Jalapa, ha dedicado su trayectoria a la defensa de los derechos de las mujeres y al acompañamiento de víctimas de violencia. Es integrante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres y es cofundadora de Marea Verde Totonacapan. Además, colaboró como consultora para la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas. Trabajó durante 4 años en el área de violencia y derechos humanos de Católicas por el Derecho a Decidir. Su labor también se desarrolla desde espacios como Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde acompaña a víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, así como a familiares de personas desaparecidas. Actualmente forma parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, impulsando acciones de protección, seguridad y acompañamiento con perspectiva de género e interseccional. Su trabajo representa un compromiso constante con la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México. Pues escuchamos quién es nuestra invitada de este día y a mí me parece que estas cápsulas, aunque intentamos por supuesto destacar parte de tu trayectoria, no te hacen justicia, Metzeri. ¿Cómo te presentas tú? ¿Quién es Metzeri? Antes que nada, buenos días, tardes, noches, porque se queda en la red a la hora que nos escuchen. Yo soy Metzeri Ixchel Ávila San Martín, soy del norte de Veracruz, entre la Huasteca y el Totonacapan, y así me gusta pensarme en esta colindancia, en la zona de Poza Rica. Soy nieta de Cira Cruz y María Luisa Ábalos, hija del Macelia San Martín, y tengo una hermana que amo, Shanat Ávila, y una hermosa sobrina. Esa soy yo. Me presento así porque para nombrarme hay que nombrar como me gusta pensarlo como nuestra comunidad, nuestro centro, decíamos hace algunos años nuestra manada y quienes nos fortalecen para hacer este trabajo de la defensa y protección de derechos humanos. Así es, y un saludo también a tu mamá, que es una periodista también muy conocida en esta región de Veracruz, y además de ser esta feminista antirracista, con esta genealogía que nos has descrito, tú eres una mujer muy joven, pero con una gran trayectoria ya en la defensa de derechos humanos. ¿Cómo se acerca Metzeri a la defensa de derechos? Pero no solo es la defensa de derechos en general, es la defensa feminista de los derechos. El dicho que siempre se trae a la mente de una llega al feminismo por su propia historia, y el feminismo llega a mí justo a través de mi madre. Ella es periodista y justo en el periodismo, en aquellos años de los 90s, donde era más bien como de cara a ser justo esta mujer fuerte que le interesaba y quería justo hacer un trabajo diferenciado en un mundo tan complejo donde los hombres son quienes llevaban la voz, ¿no? Y más
en un contexto pues muy diferenciado, lejos de la capital del estado que es Jalapa, lejos de la Ciudad de México, pues las mujeres periodistas que estaban en esa zona de repente un día se empezaron a organizar y dentro de que se organizaban pues tenían que llevar a sus crías para juntarse a escribir, para acompañarse a reportear, como dicen las compañeras periodistas, pero en compañía, ¿no? Y cuidando a las crías de unas y justo a las propias. Entonces creo que ahí es donde empiezo a ver que existe el feminismo sin llamarlo justo feminismo, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a tener como estas nociones de la defensa y protección, porque justo, ¿no? De repente pensábamos que las mujeres defensoras se quedan como en este apartado, ¿no? Son mujeres que están defendiendo, pero ¿qué pasa, no? Como en esta pequeña línea que nos dividen de las periodistas justo a las defensoras. Para mí siempre ha sido como verlo en un tenor muy, muy pegado, porque también es esta defensa y protección que hacen desde su pluma, justo desde su voz. Y en ese caminar empezamos a entender, yo digo empezamos porque ella empezó a entender y justo también nos comenzó a explicar del feminismo, ¿no? De cómo se tenían que intercambiar las propias herramientas que se comenzaban a generar, el propio lenguaje. Entonces, cuando llego a la secundaria, a la prepa y a la universidad, sobre todo que puedo salir de mi pequeña ciudad a la capital a estudiar, pues bueno, el panorama se abre completamente y entiendo justo que existe un movimiento que es justo de mujeres y entonces ahí es donde me vuelco a estudiar, a empaparme, a conocer a otras compañeras y sobre todo intentar llevar, y me gusta decir, esta información, por así decirlo en aquel momento, a mi comunidad, a mi municipio y a cuestionar más fuerte y ahora sí que en bloque, porque eso también es interesante, ver cómo muchas de nosotras tenemos que salir de nuestras comunidades, de nuestros espacios mucho más pequeñitos, pero también siempre existe esta necesidad de volver para regresar también esta formación que se nos da dentro en comunidad. Y Metzeri, en pues el feminismo también lo hacemos situado y tú te ubicas muy bien en esta región norte de Veracruz, pero ¿qué condiciones vivían las mujeres y qué condiciones siguen viviendo? Porque no es que hayan pasado 50 años siquiera, pero en estas condiciones que nos llevan a hacer la exigencia de derechos. Digo, Veracruz es un estado marcado por desaparición, es un estado marcado por la corrupción tremenda de sus gobernadores, es un estado marcado también por un gran número de población indígena y afro que vive en condiciones de precariedad, con muchas limitaciones en el acceso a servicios incluso, pero ¿cuáles eran estas condiciones de las mujeres y de las niñas que tú dices, esta es una demanda que es urgente, que tengo que empezar a defender? Híjole, me gusta mucho esta pregunta porque pensar en Veracruz, me gusta dividirlo así. No es que todos escuchemos son jarocho. En el norte escuchamos justo son huasteco. Y esa pequeña reflexión es la diferencia que tenemos justo de norte a sur, ¿no? Recordar que al norte de Veracruz colindamos con Tamaulipas, con Hidalgo, con Puebla, que son contextos bien diferenciados a comparación del propio sur donde está Tabasco, donde está Oaxaca, un pedacito justo de Chiapas, y es tener esta radiografía mucho más amplia. Para mí el estado veracruzano tiene una deuda muy, muy grande con las mujeres y las niñas de nuestro estado y justo de estas regiones que ya pone sobre la mesa, las regiones indígenas, las regiones afro. En el tenor donde yo comencé a darme cuenta, venía mucho en la parte de los derechos sexuales y reproductivos. Parecía que Veracruz tiene mujeres de primera, segunda y tercera, y entonces mientras más alejada te encuentras, eres una mujer que no va a tener justo la información. Aunado a que podemos de repente llegar con nuestros estándares internacionales que México ha firmado todos, pero la realidad comunitaria sigue siendo otra. ¿Cómo aterrizas esos estándares internacionales? Hace unos años teníamos un foro que estábamos justo en la reflexión, las compas, yo les decía, es que a ver, ¿cuál es la realidad? Del papel al territorio.
así de fuerte. Tenemos modificaciones muy interesantes, tenemos 3 alertas de violencia de género, 2, y una en proceso, que la primera es por violencia feminicida, la segunda es por agravio comparado, y esta tercera que tenemos pendiente y que es muy grave, es yo creo que no el resumen, porque comenzamos justo por el tema de la desaparición forzada. Y es ahí donde podemos ver como en esta narrativa va de nuevo, de la deuda histórica que tienen con las mujeres y lo que nos aqueja. Hablar del agravio comparado no es solamente hablar del derecho a decidir, de la interrupción legal y acompañada en nuestro estado, sino es hablar de los temas de las mujeres, de su salud específicamente, que atraviesan a las mujeres adultas, a las mujeres jóvenes, a las infancias y a las adolescencias. Ha sido muy interesante en estos últimos años ver y también hacer esta radiografía de las necesidades reales que tenemos. Somos un estado que, si mal no recuerdo, tenemos 112 municipios y cuando empezamos a buscar la información de cómo estaban las interpretaciones, porque nosotras tenemos muchas variantes de las lenguas, no podemos hablar de una traducción, porque cada municipio, cada comunicador tiene su variante. Claro. Entonces empezamos a juntarnos, algunas compañeras, en este caso del norte de Veracruz, en específico con las compañeras de la UBI, que es la Universidad Intercultural de la Universidad Veracruzana, en la zona del Totonacapan, para intercambiar, ¿no? Cuáles eran los puntos más como importantes. Y las lenguas, ¿no? Dijimos, bueno, no nos va a alcanzar ni el dinero, ni el tiempo, ni tenemos las posibilidades económicas, pero a ver qué podemos hacer. Y empezamos a trabajar una campaña que tenemos desde la Marea Verde Totonacapan con información en 3 lenguas. El náhuatl, que es justo la base de la mayoría de las lenguas de nuestro país, y tenemos una variante muy interesante en el norte de Veracruz. El totonaco, pero justo el de la costa, y el tepehua, que es pegado justo a esta lengua a Hidalgo. ¿Y por qué surgió esta idea? Ya te contaba que empezamos a notar que no existe justo esta información en estas variantes y en estas lenguas, y esa también es nuestra realidad. Hablar y entendernos entre nuestro mal español, entre que ellas justo también tienen su identidad y también justo luchan desde esas comunidades en preservar ciertas palabras, y no existen los términos pues sí más occidentales como aborto. Y en estos últimos tiempos ha sido muy bonito ver cómo desde la defensa y la protección redignificas y reivindicas justo las palabras. Ha sido necesario reescribirlas para que justo en estas comunidades se puedan entender de qué trata, ¿no? Y quitar esos estigmas que con estas otras miradas pues llegamos a las comunidades y se espanta de repente cuando hablas en un tenor de leyes, cuando es algo muy normal, ¿no? Y que siempre de toda la vida se han acompañado. Entonces, esa es de las primeras cosas que digo, wow, o sea, se tiene justo esa deuda. Digo, la tenemos, no debería de ser justo de esta forma pensarlo o nombrarlo, porque no es nuestra responsabilidad. La figura de la defensora no debería de existir si el Estado hiciera justo su trabajo. Entonces, creo que para mí eso es como lo que me mueve muchísimo en el tenor de hablar de un sentido mucho más comunitario, mucho más amoroso, con la libertad con la que siempre ha existido, en este caso, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En las comunidades, a sabiendas de que, bueno, sabemos que hay ciertos estigmas, pero dentro de esos ciertos estigmas, siempre las mujeres hemos tenido nuestras formas de acompañarnos y las sabidurías que dentro de cada comunidad, pues ahí siguen sobreviviendo. Señalas una parte que a mí me parece fundamental, que es la responsabilidad del Estado en garantizar derechos, y que ante esa falta, pues las mujeres somos las que nos hemos tenido que organizar para hacer la exigencia de derechos, y así han surgido muchísimas redes, la gran red nacional de periodistas que tenemos, la gran red nacional de defensoras de derechos humanos, pero también las articulaciones en lo local que van provocando estas transformaciones, pues sí, de base,
que van sustentando los movimientos sociales. Entonces a mí me parece muy importante cómo, pues sí, desde las jóvenes, desde las mujeres indígenas, pues aprendemos a escuchar las necesidades para ello. Y en este mismo sentido, tú te presentas como una feminista antirracista, pero también hay otras características de ese feminismo, ¿no? Desde el feminismo comunitario, desde el feminismo decolonial, desde el feminismo... ¿Cómo es tu feminismo? Desde este feminismo de juventudes también. ¿Cómo definirías tu feminismo? Qué interesante. Digo, para empezar, yo siempre digo, me veo muy joven, estoy joven, pero ya no soy tan joven. Y es un transitar que a mí me ha gustado mucho pensarlo así. Tengo casi un poquito más de 18 años militando en el feminismo. Y ha sido muy transformador, porque sí he transitado por todos, así los más radicales, y a estas alturas de la vida, ahora que estoy más cerca de los 40 que de los 30, digo, ¿cómo me acomodo? Ya ha sido muy sanador mirar hacia atrás, y por eso iniciaba, cómo me presentaba mirando las mujeres que anteceden y que están justo ahora caminando a mi lado. Porque una tiene que hablar justo también en esta parte donde nos sanamos desde el feminismo, de nuestra colectividad, pero de nuestra ancestralidad, ¿no? Hablábamos justo del racismo, de cómo me nombro justo una feminista antirracista, pues justo viene de la propia historia, salir de una ciudad tan pequeña, tener justo otro tipo de educación que definitivamente hoy con estas gafas moradas puedo mirar mucho más amorosamente, ¿no? Y eso también es hablar de cómo el feminismo también sana, ¿no? Y que siempre no es solo venir y romper y tener el coraje, sino hablar de esta es mi historia, y esto me permite justo romper estas reglas, estos paradigmas, estos dolores, para hoy mirarme con estos ojos mucho más amorosos a mí, pero sobre todo a las mujeres que antecedieron mi historia y que gracias a eso pues estoy aquí. Por eso es importante hablar justo de cómo nos posicionamos al ser antirracistas con nuestros propios aspectos físicos, inclusive ahora que estoy en otra etapa de la vida, yo diría como amorosos, que se vuelve justo revolucionario realmente apostar a la compañía de las amigas, apostar al tiempo del autocuidado y sobre todo el aspecto comunitario. Y el hecho de que nos acompañes aquí me parece que también aporta a esta generosidad de reconocer las que vinieron antes, de quienes formamos parte de nuestras comunidades, pero también de reconocer, creo que este espacio que desde CIMAC hemos creado, Aliadas, pretende hacer eso, hacer el reconocimiento a esta defensa de derechos que realizan desde los diferentes ámbitos, pero que colocan todas estas grandes estrategias, colocan en el centro a los derechos humanos de las mujeres, y ahí es donde queremos estar. Estamos conversando con Metzeri Ávila San Martín, una defensora feminista que viene desde Veracruz a compartirnos su experiencia. Les recuerdo el número en cabina, es 55 35 08 47 61, y les invitamos también a seguirnos en redes sociales. Estamos en X, en Facebook, en Instagram, nos pueden seguir en YouTube, también en Spotify, en todas las redes sociales, para que puedan escuchar y revivir estos capítulos con las aliadas con quienes hemos conversado, pero también para escribirnos y compartirnos quiénes son sus aliadas en el día a día para el ejercicio de sus derechos humanos. Y en esta conversación con Metzeri Ávila San Martín nos quedábamos, Metzeri, con esta reflexión de cómo el feminismo nos salva. Tú has dejado muy claro cómo pues tu llegada al feminismo te permite también observar, ¿no? Ampliar la mirada sobre las condiciones en las que estamos ejerciendo los derechos humanos las mujeres, y hay temas centrales en Veracruz, pero en todo el país, que nos llevan a no bajar la guardia, que nos llevan a que esta defensa feminista no solo es actual, vigente, sino que es necesaria y muy urgente. Y entre estos temas yo destaco dos. Uno que tiene que ver precisamente con esta crisis de desaparecidas y desaparecidos en el estado de Veracruz, pero en todo nuestro país, y que estamos atravesando un momento coyuntural
que de pronto, híjole, es bien complejo mantener las agendas, pero es más complejo hacerlas visibles en un fenómeno como lo es el Mundial, ¿no? Entonces, sí, el Mundial será recibido también con muchas manifestaciones y no es menor y es totalmente legítimo porque nuestro país es un gran cementerio, es un gran, pues eso, campo de desaparición, y que incluso los reportajes recientes nos hablan de trabajo de esclavitud, ¿verdad?, de explotación laboral en condiciones terribles, que nos hablan incluso pues de la periodista que fue desaparecida recientemente, pero todas estas condiciones están atravesadas por el género. ¿Dónde estamos las mujeres en la desaparición? ¿Cómo estamos, no? Las desapariciones muchas veces son la antesala de la trata, del feminicidio, pero también las mujeres somos las buscadoras, pero también las mujeres, eso, ¿no? ¿Cómo observas tú esta crisis en nuestro país y cuáles son tus estrategias para mantenerte, ¿verdad?, en la defensa a pesar de los riesgos que implica la misma defensa de derechos? Híjole, qué fuerte. Sí, no, pues retomaría sentir, pensar de definitivamente nuestro país, Latinoamérica, tiene pues toda esta vibra y este sentimiento de mujer. El hecho de lo que estamos viviendo, en específico aquí platicarles un poco esto que ya venía poniendo sobre la mesa, el tema de las 3 alertas de violencia bueno, 2 que tenemos decretadas y una que estamos esperando que el Estado veracruzano decrete, porque es así, ¿no? Nosotras decíamos, bueno, pareciera que vamos de atrás hacia adelante, ¿no? Que estamos como al revésadas, pero es impresionante ver los números de mujeres desaparecidas que tenemos en el estado veracruzano, pero bueno, aquí pondríamos lo que bien dices, en el estado mexicano, y que esas mismas mujeres que se encuentran justo desaparecidas, pues bueno, tienen una historia, tienen justo un proyecto de vida, y qué pasa con todo eso, pero qué también pasa con todas las mujeres que truncan su vida en esta búsqueda, porque eso también es real, ¿no? Cuando una mujer desaparece, cuando una mujer es asesinada, no es solamente que una familia atraviese con este duelo, es una comunidad justo completa. Las mujeres tenemos miedo de salir a la calle, y eso es muy interesante, hablar en el marco de todo lo que existe alrededor justo del Mundial, es hablar de las mujeres que transitamos la ciudad, cómo es que también justo se van a vivir pues estas situaciones, ¿no? He venido leyendo bastantes puntos que se han puesto a la mesa, y hablar de la violencia que se viene con todo este movimiento del Mundial. ¿Quiénes son las que reciben este golpe? Justo son las mujeres y las infancias, los adultos mayores, y realmente es esta radiografía que nos invita a hacer una reflexión mucho más profunda de la sociedad que estamos ahora pisando. Hace 20 años, hace 15 años, veíamos que estas cifras iban al alza y decíamos, bueno, estamos aquí justo trabajando, formando justo mecanismos que justo pueden ser diferenciadores. Hoy hay que nombrarlo, se agradecen estos mecanismos, se agradece el trabajo organizado de las colectivas, organizaciones, movimientos justos sociales, pero también de repente se genera esta sentimiento justo de desesperanza, ¿no? Una desesperanza justo colectiva ante esta ola de violencia que nos está atravesando. Y siempre lo digo, ¿no? Es el tema justo del género, de hablar justo de las mujeres, pero también es hablar del impacto social que se está viviendo allá afuera con todo lo que nos atraviesa. Y es ahí donde debemos, creo, como sociedad, hacer un alto, mirar cómo es que vamos a acompañar este proceso, porque siempre lo pensamos como en la vida adulta, en las mujeres jóvenes, pero también hay un tema de dolor colectivo con las infancias. ¿Qué está pasando con todas estas infancias que al final son las mujeres, que son las tías, que son las abuelas, las hermanas, quienes las están sosteniendo cuando falta justo su madre o cuando justo falta esa tía, y que son estas infancias que están siendo mucho más conscientes y que ahora están saliendo también a buscar, y le pongo las infancias porque al final del día somos las mujeres quienes sostenemos esas infancias.
y podremos hablar lo que sí es muy, muy doloroso, y es una pregunta que me hace ahora, que me atraviesa tremendamente y me llega muy al corazón, pero también me gusta pensar en la alegría y el amor justo de coincidir, y se oye muy romántico, yo lo sé, pero es la única forma. Cuando en la defensa y protección de los derechos humanos nos encontramos con las compañeras y podemos intercambiar justo nuestros dolores, nuestros malestares físicos, mentales, del corazón. Pero dices, bueno, aquí estamos, ¿no? Y eso es lo que también nos motiva justo la alegría de vivir, porque ya lo dicen las y los compañeros zapatistas, realmente queremos otros mundos, o sea, la apuesta es tener justo un mundo mejor, y nosotras, siempre lo digo así, es retomar como esta palabra que hace tiempo era como de moda, pero hablar de la equidad. La verdad queremos lo que nos toca, lo que nos corresponde, y sí, también queremos más, porque es esta deuda histórica que tiene la sociedad, ya dejemos el Estado, la sociedad con las mujeres y las niñas en las propias historias individuales, y creo que desde la defensa y protección también mucho va por ahí, ¿no? De mirarnos con más amor, de poder voltear con la otra y compartir que tenemos las mismas preocupaciones, pero también nos pone feliz, ¿no? Lo que le atraviese justo a la otra o al propio movimiento. No es nada más el hecho de repente de generar estos momentos históricos de movimiento, sino también justo hablar de cuando tenemos que acompañarnos para hacer impulsar modificaciones en algunas leyes locales o justo hacia los federales. Es hablar como de todas estas estrategias que al final también nos fortalecen, porque cuando hablamos de la defensa y protección siempre nos imaginamos que es volcarnos a la calle, salir justo a gritar, pero hablar de la defensa y protección es que tenemos que hacer un todo, nos tenemos que volver justo los seres más integrales, porque así como salimos a cerrar las calles, tenemos que saber redactar un buen oficio, ir y hacer la incidencia en nuestras localidades, nuestros estados, o justo trasladarnos a Ciudad de México y hacer todas las gestiones, salir a medios de comunicación, dar el acompañamiento integral a las familias o a los casos justo que estemos llegando. Y creo que también es un poco, y reflexiono con esto que compartes de este maravilloso espacio, también es un apapacho poder estar aquí, y también eso es muy, muy, muy importante y reivindicador de cómo nos miramos y cómo nos nombramos defensoras o en tu caso periodistas, pues eso, con esa alegría y también con esa envolvernos en esa bandera para seguir impulsando y empujando los propios procesos, porque nos cuesta mucho. Hay una parte de Metzeri que a mí me gusta mucho, que es precisamente tu creación. Yo he visto muchos de tus diseños y tienen esta esencia que nos has narrado, ¿no? Tienen esta esencia de ver colores, de ver imágenes con esperanza, de ver a las infancias retratadas, de ver la diversidad de las defensoras de derechos humanos, de ver a las defensoras indígenas, a las defensoras del campo, esta diversidad a mí me gusta mucho, y precisamente desde CIMAC nos dedicamos a eso, a defender los derechos desde la comunicación. ¿Cuáles tú piensas que es este vínculo entre la comunicación y los derechos humanos? Porque a mí me queda claro que tú lo haces desde ese enfoque, ¿no? Desde que la comunicación sí es nuestra herramienta de derechos. Pero ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo logras hacer esas visualizaciones, por ejemplo? Híjole, dice un querido amigo, todo comunica, y yo lo retomo en el cotidiano y en el diario, en la defensa y protección. Siempre hablamos, ya les decía, ¿no? Acá, todo esto que tenemos que hacer, estas 20 líneas, pero para mí es muy importante el tema de cómo se transmite, ¿no? Y eso me ha llevado a explorar otros espacios donde poderlo hacer más desde los colores, como bien decías, desde el diseño, desde el dibujo, desde el volver a lápiz, ¿no? Y hay situaciones que me han permitido, o espacios que me han permitido poder, no sé si la palabra retratar,
pero justo llevar una idea a poder acompañar procesos justo de sanación con otras miradas que nos inviten a echar color, abordar, y regresar a estos espacios es también decir, ocupar las herramientas justo que tenemos y que usamos hacia lo cotidiano, como el hecho justo de colorear, de bordar, de buscar, ¿no?, nuestras propias lenguas para entender lo que nos quieren, lo que debemos de saber o lo que podemos justo compartir. Me viene a la mente como pequeñas campañas que me han invitado a desarrollar, donde la intención es poner al frente, por ejemplo, mujeres periodistas que son defensoras, porque eso me encanta ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y decía, no es lo mismo, pero sí el hecho de ser periodista y justo ser defensora es el hecho de decir, a ver, también están hablando, también están defendiendo, y cómo se comunica justo desde una mirada, pues sí, mucho más amorosa, pero no dejar de perder esa fortaleza, ¿no? Esos retratos que pueden justo generarse para acompañar diversos elementos que, va de nuevo, todo comunica, ¿no? Y que muchas veces las periodistas, las defensoras, pues no tienen justo este rostro. Es ahí donde vemos o donde yo he encontrado mucho la motivación de contar quiénes son, de dónde vienen, y cuál es su experiencia de vida, porque eso también se vuelve justo motivante para quienes están alejadas o justo también quienes están comenzando a involucrarse en este movimiento o en otros diversos espacios de defensa y protección de derechos humanos. Así es, y creo que si hacemos un periodismo militante de los derechos humanos de las mujeres, si hacemos un periodismo militante feminista sin perder, por supuesto, el rigor del periodismo profesional, y yo siempre digo, el periodismo feminista es periodismo profesional de datos, de investigación, todos esos, ¿no? Y volviendo a tu labor como activista, hay una parte también que yo he observado, ¿verdad? Y que he estado cerca de tu defensa de derechos, que es la marea verde. Y la marea verde es un tema central, histórico, por todo lo que nos implica a las mujeres en el cuerpo, pero que también la marea verde tuvo pues esta ola reciente, ¿no? De vamos a hacer la gran marea verde, no es solo el movimiento del pañuelo verde, sino toda una gran marea que va a inundar el país y que no hemos logrado inundar el país con esa marea, que avanzamos en legislaciones que despenalizaron el aborto, pero sigue estando en el Código Penal Federal, por ejemplo. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos todavía? Bueno, uno de los retos, muchos retos, pero uno de los más grandes es el trabajo que se tiene que hacer desde las instituciones de salud. No puede ser que sigamos hacia nuestros estados teniendo que pelear con el IMSS, Bienestar, con el ISSSTE, para poder acceder. En Veracruz tenemos la modificación hasta las 12 semanas. Y algo interesante, que eso sí quiero ponerlo acá sobre la mesa, es contarles que en el estado de Veracruz las acompañantes estamos reconocidas justo dentro de esta modificación, y eso es una ganancia, porque ya no es que lleguen así solas, entonces llegamos y nos presentamos somos... Sí, de la legislación, de la figura de acompañante, ¡qué bonito! Eso es muy bonito, realmente. Eso es un logro muy interesante, porque nos da la pauta para llegar a estos espacios y decir, oigan, a ver, sabemos que es así, y estamos aquí, no, se tiene que retirar, y entonces ya, ahí sacamos la credencial y somos acompañantes, entonces no nos vamos. Pero es eso, ¿no? Es ir y terminas justo haciendo el mismo procedimiento de pelea a la institución para que den el servicio. Y eso es cuando pueden dar el servicio, porque sigue siendo todo un martirio poder que las mujeres al norte o muy al sur de Veracruz accedan al servicio cuando no tienen ni siquiera medicamentos, cuando justo no hay doctores. En el norte del estado, por ejemplo, tenemos un espacio de salud muy importante, pero este espacio, específicamente el hospital regional que se encuentra al norte, no solamente es para Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán, Papantla, todos estos, sino también abarca inclusive algunos municipios de los estados colindantes. O sea, para que se vayan ubicando, Poza Rica, la zona Poza Rica, Papantla, que casi zona conurbada con Tuxpan, estamos a Tampico de 2 horas y media de camino. Entonces pasa algo y de verdad, o sea, toda esta zona
ese es el lugar donde tienes que acudir y tienen siempre 1000 emergencias. Sigue habiendo una objeción de conciencia terrible. Llegan las mujeres que vienen de la sierra, acá puede ser de la zona pegada justo con Hidalgo, y son 2-3 horas de viaje, de las zonas del Totonacapan, Papantla, que para viajar a Poza Rica son más de 200 pesos, son 2 horas de ida y otras 2 horas de vuelta solo para la consulta médica, y hemos documentado que siguen siendo las mismas prácticas de te damos esta pastilla y mañana regresas. Esa sigue siendo la realidad en las comunidades. ¿Qué pasa con las mujeres? Están justo siguen recurriendo a las prácticas de la amiga, y quienes tienen oportunidad de acceder al internet, a un WhatsApp, pues bueno, se ponen justo en contacto y hablamos justo de la marea, y es ahí donde hacemos, pero también la realidad es que no todas tienen para hacer una recarga y poder entrar a Facebook, a página, a ver cómo usar misoprostol, por ejemplo. Exactamente, y eso... Era misoprostol. No, eso es justo también otro de los retos, es que, oiga, pero pues es que tengo que ir a Papantla, yo vivo a 2 horas de la cabecera, ¿cómo le hacemos? Y eso es cuando es el derecho, cuando están decidiendo, cuando hay todo un proceso en los casos de violencia sexual, que también se tiene justo documentado esto que vemos muy alejado en el tema del matrimonio infantil, es que también en esas comunidades, en estos estados, en todo el país, se sigue encontrando, ¿no? Y encontramos estos casos donde no es solo el matrimonio infantil, es el embarazo infantil. Y que es embarazo resultado de violencia sexual y es matrimonio forzado de niñas. Exacto. Específicamente. Sí. O sea, y es así, digo yo porque ahora estoy acortando, pero es así de fuerte, ¿no? Y tenemos que decirlo, también sigue siendo justo esta realidad, y por eso es hablar del agravio comparado, es hablar de la necesidad de generar espacios como las mareas, que siempre decíamos nosotras, estamos en el internet, sí, pero aquí es importante hacer el trabajo de base, que es algo que hacemos allá en el norte del estado, de que nos hemos logrado mover, y como en los viejos tiempos llevamos nuestro cartel, lo ponemos afuera de la tortillería, y propiamente es hacer las alianzas con la gente de la comunidad, la señora de la estética en el mercado, con este lenguaje mucho más amplio, no propiamente de la interrupción, para decir, pues tú tienes un derecho, necesitas ayuda, es por aquí. Y sigue siendo justo un reto en el tenor de que tenemos una maravillosa marea que ha intentado inundar Latinoamérica, pero pues sigue sin llegar a estos espacios donde la realidad sigue siendo otra. Porque a la vez, a la par de que hay una gran marea verde avanzando, hay también una gran ola conservadora que sigue ganando espacio, que sigue ganando terreno, y que tristemente tienen alianzas económicas y políticas que les permite instaurarse en todos lados. Pero a mí siempre me da mucha esperanza que ahí donde está avanzando no le quiero llamar ola, pero no le quiero decir hola a este movimiento, pero así como va avanzando estas ideas de retroceso, en todas las regiones hay comunidades de mujeres que están haciendo resistencia, y eso es muy esperanzador, es muy lleno de energía, que nos dice es vigente, que nos dice es necesario, pero también nos dice hay quienes lo están sosteniendo, y que es en este sentido las mujeres de las localidades. Metzeri, nos acercamos un poco hacia el cierre de esta emisión, pero no quisiera terminar sin que nos compartas cuáles son estas principales preocupaciones hacia el futuro. Estamos en 2026, estamos llegando a la primera mitad del gobierno de Claudia Sheinbaum, tenemos una gobernadora morenista en Veracruz también, que de pronto, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero tenemos también hacia el futuro, pues otras realidades que no se ven muy favorables a los derechos de las mujeres. Hemos tocado algunos temas de mayor preocupación, por supuesto las alertas de violencia, porque la violencia sigue, esta posibilidad de una tercera alerta de violencia por desaparición me parece súper grave, ¿no? Todo el tema de desaparecidos, todo el tema de embarazo en niñas, embarazo forzado de niñas, es decir, hay una serie de condiciones de vida que
pareciera que no cambian y que se agudizan para las mujeres y las niñas de este país. ¿Cuáles serían tus preocupaciones centrales, verdad? ¿Hacia dónde se dirige tu feminismo, no sé, en un futuro cercano, que nos permita estar alertas a quienes te escuchan, que tú pudieras transmitirle esto, ¿no? ¿Dónde tenemos que estar alertas en esta realidad tan compleja? Ay, Dios, diosas. Pues definitivamente, y con la coyuntura con la que abrías hace un momento, el tema de la desaparición forzada, ¿no? Es tremendísimo ver cómo las cifras siguen aumentando. De repente estos temas que aquejan en general a las cuestiones de las mujeres, pues van diluyéndose en estos gobiernos, donde desde el hecho de que vemos que en la Secretaría de la Mujer aún no tenemos una titular nombrada, eso ya nos da una narrativa que nos preocupa y que nos da como una reflexión a cómo se está. Un paréntesis, nosotras desde CIMAC hicimos un conteo. Hoy se cumplen 49 días sin secretaria, sin nombrar la titular de la secretaría. Y hay grupos que nos dicen, ¿y por qué? O sea, hay gente que está haciendo el trabajo de la secretaría, no porque no tenga una titular. Y yo digo, híjole, ¿cómo explicamos la importancia, ¿no? La importancia de que haya una dirección. Sí, totalmente. Y por eso es que lo pongo sobre la mesa, porque esa es la mejor radiografía que tenemos en hablar en el tenor de un país. Si no tenemos esta cabeza firme en un espacio de esta relevancia, cuál es la narrativa que tenemos hacia afuera, hacia los estados como es Veracruz, donde sí tenemos una gobernadora, pero también una gobernadora que sin duda nos está dejando, pues sí, con muchos deseos, nos está generando estos deseos de comunicarnos, justo de reunirnos, de saber cuáles son las posturas que hay dentro de los propios espacios de tomas de decisiones, donde vemos que no se está contemplando los problemas de las mujeres y niñas, ¿no? Que sí, son pues emergencias, así lo diría yo, es un momento justo de emergencias donde las cifras no bajan, las situaciones siguen presentando cuestiones muy específicas de los niveles de violencia con las que se están justo perpetuando. Y creo que es ahí donde yo haría como también este llamado de conciencia, de movilización para la sociedad civil, de cómo nos estamos organizando y también cómo estamos analizando estos panoramas políticos, donde no se queda en que sí, se viene el mundial, sí sabemos que va a haber una oleada de violencia, pero ¿qué pasa más allá? ¿Cuáles son las exigencias que no debemos de dejar de poner sobre el renglón? Así como pareciera que avisaron hace 3 días que nos tocaba el mundial y las acciones de infraestructura comenzaron apenitas, ¿no? Cuando tiene no sé cuántos años que se sabe, eso mismo sucede con la violencia y todos los diagnósticos que nos dicen cómo la violencia va a incrementar, la violencia contra las mujeres incrementa en eventos deportivos de este tipo y no hay acciones de prevención, ¿no? Ahí está, entonces pareciera que no es una prioridad todavía lo que sucede contra las mujeres. Estamos por cerrar, Metzeri Ávila San Martín, defensora feminista. ¿Con qué mensaje te despides? Me despido con el mensaje de la alegría. Me gusta mucho pensar justo en la alegría. Estamos en un momento muy complejo en el país en general, con estas movilizaciones, pero también justo la alegría. No perdamos la alegría y la esperanza, ¿no? Se oye muy romántico, pero es ahí donde debemos de tomarnos, no dejar de mirar los propios procesos políticos que estamos viviendo alrededor, no solamente en la Ciudad de México, sino también al interior justo de nuestros estados, porque es ahí donde necesitamos justo abrazarnos para avanzar. Muchísimas gracias. Creo que este mensaje de cómo la alegría también nos puede llevar
a la esperanza de que si no podemos bailar no es nuestra revolución, ¿verdad? Muchísimas gracias, Metzeri Ávila San Martín, por acompañarnos. Esta es la forma desde la cual desde CIMAC hacemos un reconocimiento a tu trayectoria como defensora de derechos, pero sobre todo a tu pasión, a tu entrega, a todo esto que posibilita que otras mujeres ejerzan su derecho a decidir, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a defender derechos humanos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Aliadas. La producción de este programa corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Nos escuchamos el próximo jueves en una mañana más, una emisión más de Aliadas. Gracias por estar con nosotras. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.